Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de ECO. En el programa de hoy trataremos un tema que normalmente no figura entre las grandes preocupaciones de los economistas, como es la ordenación del territorio. Parece que los economistas o no tienen nada que decir al respecto o que sencillamente les parece un asunto totalmente irrelevante para su disciplina. Sin embargo, el hecho de que en España la población se concentre en un puñado de grandes urbes y en la costa, mientras otras regiones presentan densidades de población comparables a las del Círculo Polar Ártico, tienen consecuencias políticas, sociales, económicas y medioambientales dramáticas. Este programa quiere ser un grito de alerta ante la estrecha vinculación entre el abandono y la destrucción del territorio y ahondar en sus implicaciones político-sociales, puesto que paisajes cada vez más arrasados significan también poblaciones cada vez más empobrecidas. Para tratar este tema tenemos preparado uno de los vídeos que han trabajado nuestros compañeros del equipo, pero antes quería empezar presentando a los invitados que tenemos en el plató esta tarde. En primer lugar, a mi izquierda tenemos a Fernando Prats Palazuelo, arquitecto, urbanista y miembro del Foro Transiciones. Muchas gracias por estar con nosotros, Fernando. Muchas gracias. En segundo lugar tenemos a Raquel del Río, asesora del área del desarrollo sostenible del Ayuntamiento de Madrid. Muchas gracias, Raquel. Gracias a vosotros por el espacio. Y en tercer lugar tenemos a Ignacio Marinas, ingeniero de caminos y con una amplia trayectoria en temas de organización del territorio. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, buenas noches. Bueno, pues lo dicho, damos paso al primer vídeo histórico que nos contará un poco la distribución territorial del Estado español y que nos ofrecerá un marco conceptual para tratar los temas que se verán a continuación en el debate. Desde el siglo XVI, el proceso de construcción de los Estados-nación europeos reforzó la autoridad política central y fijó una capital invariable como centro político-administrativo. La selección de la capital tenía consecuencias de muy largo alcance sobre las poblaciones presentes y sus descendientes. El centro del Estado debía contar con un sistema de caminos y de transportes que asegurase un desplazamiento fácil entre el centro y las capitales de la periferia. El mapa español de carreteras principales refleja este propósito a una costa de descuidar otros trayectos. En España, con las provincias como unidad político-administrativa básica, este modelo centralizador se fue reproduciendo durante los siglos XIX y XX. Si bien los modelos centralizadores presentan ventajas obvias para la comodidad del poder central, los riesgos de acumulación de riqueza y población, la congestión de los grandes núcleos urbanos y la despoblación de las periferias fomentan un tipo de desarrollo ni social ni ecológicamente deseable, agudizado por el desarrollismo de la posguerra que se basó en el turismo y la sobreconstrucción del litoral. Bueno, muchas gracias por este magnífico trabajo que han hecho nuestros compañeros. La primera pregunta que lanzo a la mesa es que, en base a este crecimiento urbano y de infraestructuras que nos han explicado los compañeros, ¿qué ha sido el eje vertebrador del desarrollo español? ¿Qué consecuencias sociales y ecológicas tiene este modelo? Fernando, empezamos contigo. Bueno, yo creo que lo ha explicado muy bien esta intervención que se ha hecho previamente. Yo creo que en España tenemos, el territorio tiene principalmente las grandes áreas metropolitanas de Madrid, Barcelona, Bilbao, Sevilla, Valencia. Son áreas, digamos, de crecimiento muy fuerte. Ese crecimiento urbano normalmente en este país está muy vinculado al negocio inmobiliario, un negocio básicamente especulativo. Eso ha llevado a sucesivas crisis a lo largo de, yo creo que ha habido una crisis por decenio, con sus consecuencias desde el punto de vista del territorio, pero también de las condiciones sociales y sobre el hábitat de la población y el conjunto del litoral vinculado a la actividad turística que ha desbordado su capacidad de carga en 10 o 12 veces y que también significa haber, digamos, extraído beneficios a corto plazo, despreciando lo que podía haber sido una riqueza para este país de medio y largo plazo. Raquel, ¿a ti qué te ha parecido este primer análisis de los compañeros? Bueno, pues yo creo que constata lo que ya sabemos, que es el fracaso del modelo en el que estamos, con el que se ha ido desarrollando el urbanismo en nuestro país. Y además a mí me gusta mucho el título que le habéis dado al programa, ¿no?, de urbanismo depredador, que incide en eso, en ese fracaso, que además nos ha llevado al desequilibrio que conocemos. Entonces, para empezar, a mí me parecía que la primera reflexión que tenemos que hacer es que el urbanismo quizá lo que debe hacer es retomar los principios que deben regirle, que es el del bien común.
pero el bien común teniendo en cuenta, desde mi punto de vista, dos cuestiones fundamentales. La primera, el ecologismo estructural, el tener conciencia de los límites físicos de nuestro planeta y de nuestro territorio. Y la otra condición, el otro principio esencial, que creo que debe ser el feminismo. El feminismo en el urbanismo y en la economía lo que hace es poner en primer lugar el bienestar de las personas, en lugar de otros parámetros que han regido el desarrollo hasta este momento. Muy de acuerdo contigo. ¿A ti, Ignacio, qué te ha parecido esta primera versión? Bien, me parece que es un bonito aperitivo para situar el tema. Yo creo que todo lo que se ha venido a llamar urbanismo y lo que no se ha hecho de ordenación del territorio siempre ha tenido una disculpa que es importante, que es el desarrollo. En la España de la segunda mitad del siglo XX partimos de una situación en donde casi el 40% o el 50% de la población vivía en ciudades y en pueblos, ciudades pequeñas y pueblos. Con el plan de estabilización del 59, un detalle así erudito, se hace la primera ley del suelo en 1957. Es decir, ahí se plantea ya este tema como problema nacional y hay una ley importante, porque para su momento fue muy ordenadora de lo que ha sido después el desarrollo urbano, que trata de encauzar una forma de asentar en las ciudades a la gran excedente de población que estaba en el campo. Los que hemos vivido en los pueblos de los 50 entendíamos que la ida a la ciudad era una búsqueda de oportunidades para el desarrollo personal y para entrar en una sociedad más libre, más tolerante, con muchas más posibilidades. Esa primera parte del crecimiento de las ciudades que están alimentadas por el éxodo rural hacia una vida mejor, creo que es una primera parte del desarrollo urbano en donde primaba la satisfacción de esas necesidades de alojamientos inmediatas y que la mayoría de la gente, sobre todo la gente más pobre, llegaba aquí a Madrid y en busca de esas nuevas oportunidades y tenía un problema brutal que era el encontrar alojamiento. Se resolvió de una manera masiva a través de los poblados de chabolas que poblaron toda la periferia de Madrid y con dramas humanos que han recogido nuestro cine de una manera brillante. Por ejemplo, recuerdo El Pisito, por ejemplo, podemos ver El Verdugo, que es precisamente la causa de encontrar el piso, el justificante que le mueve al protagonista a aceptar el trabajo tan brutal. Entonces yo creo que antes de entrar, o además de entrar en el urbanismo depredador con sus consecuencias, me gustaría que tuviéramos claro la necesidad que este país ha tenido de cambiar un modo de vida rural a un modo de vida urbano como algo consustancial al progreso de este país. Y a partir de ahí, pues luego hay malas prácticas, muchas, buenas prácticas, algunas, y bueno, pues creo que hay que llegar hasta 1997, cuando en el primer gobierno de Aznar se dan los cambios legales que permiten esta fase de urbanismo depredador, que es en la que ahora vemos sus consecuencias. Precisamente en esa parte en ese proceso histórico que sufre nuestro país del éxodo rural del campo a la ciudad, es donde nace, podemos decir, la situación en la que nos encontramos ahora, el hecho de que estas grandes ciudades concentren la mayor parte de la población, zonas del centro de la meseta estén prácticamente despobladas, es un poco donde se empieza a sentar este modelo en el que ahora nos encontramos, ¿no, Fernando? Sí, yo creo que Ignacio lo ha explicado muy bien. Hay que tener en cuenta que aquí, este es un país muy especial, donde llegamos tarde a esta fase de desarrollo, tarde porque llegamos tarde también a la democracia. Por supuesto. Y lo que se produce, lo que hemos estado viviendo es de boom inmobiliario en boom inmobiliario, ¿no? Y esto ha sido un disparate.
cuando tú hablas, Ignacio, de la gente que venía a Madrid, la gente que venía a Madrid venía a zonas chabolistas. Es decir, Madrid tenía muchas zonas chabolistas y las condiciones de vida, además eran gente explotada, digamos, por los propietarios de aquellos terrenos, que lo que hacían era exigir unas cantidades realmente impresionantes para poder levantar por la noche, porque además era ilegal, por la noche, pues una pequeña chabola y a adosarse ahí. Yo creo que es una acumulación de disparates, pero insisto, no nos podemos olvidar que la combinación del sector financiero y el sector inmobiliario son muy importantes para entender el desarrollo de este país y esto ha ido provocando crisis tras crisis. Quiero recordar, en mi opinión, como la mejor época del urbanismo de este país ha sido la primera transición democrática, donde se hicieron esfuerzos de racionalidad en todos estos campos y donde, por ejemplo, todos los poblados chabolistas con procesos de participación que no hemos vuelto a repetirlos en ningún momento, en los cuales las asociaciones de vecinos de estos poblados participaban con un nivel de protagonismo sorprendente. Bueno, pues se hicieron muchas operaciones que consiguieron erradicar el chabolismo de las grandes ciudades. Raquel, ¿cuál es tu opinión respecto a la situación actual? Claro, me parece muy interesante, justo recogiendo un poco lo que decís, como esta situación del fuerte éxodo rural, en concreto en el caso de Madrid, pues nos ha dado lugar al diagnóstico que nos encontramos ahora, con un centro, Almendra Central, que ha estado muy bien mantenido, que ha sido el foco de todas las atracciones y de toda la inversión. Pero luego tenemos una corona que nos rodea, que es donde se fue alojando toda esa gente que llegó a Madrid en los primeros 40, 50, 60, en unos barrios que bueno, ahora desde el Gobierno municipal estamos tratando de recuperarlos, pero empezaban a entrar en unos procesos de degradación y desde luego hemos hecho un diagnóstico de vulnerabilidad en el que nos damos cuenta de que espacios en los que el espacio público tiene bastante buena calidad, las viviendas están completamente obsoletas porque no tienen accesibilidad, porque no tienen niveles de eficiencia energética. Y son barrios en los que nos parece, dentro del nuevo modelo de ciudad, que es prioritario trabajar, porque llevan 40 años sin apenas inversión. Entonces, parece que ha llegado el momento de justamente tratar de recuperar esos barrios. Y esto tiene una consecuencia también muy importante que se liga con evitar este crecimiento en mancha de aceite que han propiciado todas las leyes que hemos ido teniendo. Porque si tratamos de recuperar los barrios que están cerca del centro y que ya tienen a una población asentada, que su deseo sería permanecer ahí, lo que pasa es que las condiciones les están expulsando, pues creemos que podemos recuperar esa ciudad pues más compacta, con menos problemas de movilidad y con mejores condiciones para sus habitantes. Precisamente sobre esto que comentabas, nos han preparado los compañeros un vídeo que hace referencia a ese proceso de construcción, de urbanización de las grandes ciudades, que vamos a dar paso ahora mismo. Jerga económica. Monopoly. El Monopoly es un juego de mesa que ha entretenido a familias enteras de todo el mundo. Refleja bien lo ocurrido en este estado. Se trata de un tablero donde los jugadores tienen que ir construyendo casas y hoteles en sus casillas e imponer pagos a los otros jugadores, que tengan la mala suerte de caer en su territorio urbanizado. La clave del juego radica en apoderarse de unas casillas estratégicas para urbanizar lo más rápido y masivamente posible. Pero esta operación, que es óptima desde el punto de vista del jugador individual, es catastrófica desde el punto de vista de la sociedad en su conjunto, pues un territorio organizado según estos criterios acarrea unas concentraciones de población, riqueza e infraestructuras totalmente desequilibradas y acaba ecológicamente destrozado. Bueno, muchas gracias a los compañeros de audiovisuales por este magnífico trabajo. Bueno, de modo irónico hemos podido constatar cómo al final este proceso de urbanización de las grandes ciudades se ha construido un poco bajo estos criterios del juego del Monopoly, de urbanizarse, intentando sacar la máxima rentabilidad al espacio con la mayor construcción posible. Sobre este tema, ¿tú qué opinas, Ignacio? Hombre, yo creo que se ha tocado aquí un tema que podíamos llamar la bicha del urbanismo, que es la especulación. Yo ahí quería dar una nota un poco curiosa. Cuando Felipe II traslada la corte de Valladolid a Madrid, se produce un primer proceso de encarecimiento de los suelos en Madrid. A la muerte de Felipe II toma el poder el valido, que era el duque de Lerma, y el duque de Lerma
se da cuenta de ese fenómeno y hace una jugada preciosa. Coge, va a Valladolid y compra casi todos los suelos que había en Valladolid y después traslada la corte a Valladolid. Entonces se hace inmensamente rico. Pero cuando se va a la corte a Valladolid, Valladolid tenía, digamos, que 30.000 habitantes y de pronto en 6 años llega a tener 80.000. Y cuando ya está todo el mundo con sus casas recién compradas en Valladolid, hace la movida a la inversa y vuelve a trasladar la corte a Madrid. Previamente había comprado en los alrededores de Madrid el mayor suelo posible. Quiero decir que el juego de la especulación en el aspecto urbano es algo bastante consustancial con la ciudad y todo es conocido por todos los técnicos que trabajamos en ello. Por lo tanto, yo resalto la ley de 1957 porque ataca bien ese problema y manda que las administraciones sean las que mantengan una disciplina urbanística y ordenen ese proceso. Y entonces ahí tenemos un urbanismo pues relativamente razonable desde los 60 hasta 1996. Es decir, cuando Aznar llega al gobierno hace 2 cosas. Se conoce muy bien y se ha debatido mucho la primera, que es cambiar la ley del suelo. Y plantea que todos los suelos del país pueden ser urbanizables, salvo que haya una figura que lo impida y que haya pues una declaración de interés general. Pero hay otra cuestión que ha sido menos debatida y menos conocida. Hasta 96, la banca no financiaba operaciones de compra de suelo. Se consideraba una mala práctica bancaria el que los bancos dieran créditos para que alguien comprara suelo. A partir de ahí, a partir de 1997, también con esa liberación del suelo aparece permitir que los bancos puedan financiar la compra de suelo. Ahí es donde se lanza la gran burbuja inmobiliaria. Y son esas 2 cosas. Por un lado, tiene que haber una administración permisiva que permita desarrollar urbanizaciones a la voluntad, según la voluntad de los promotores, y también que la banca preste dinero para hacer todo ese proceso desde el principio. Así como hubo un momento en donde los créditos hipotecarios te financiaban no solamente la compra de la vivienda, sino podías renovar coche y tal a cargo de la hipoteca, previamente también a los promotores se les inyectó dinero de una manera barata y masiva para que pudieran embarcarse en este juego del Monopoly. Al final vemos, Fernando, que este urbanismo especulativo es el reflejo del modelo económico que ha seguido España, basado fundamentalmente en la construcción, en los servicios y el importante papel que juega el endeudamiento privado en todo este esquema. Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo, es decir, estaba hablando Ignacio y yo estaba pensando eso, es decir, hablamos de urbanismo, de leyes de urbanismo, pero hay que ver cuál es el sistema económico del país, ¿no? Y yo creo que estas fechas a las cuales se refería Ignacio tienen que entenderse muy relacionadas con la llegada del neoliberalismo, es decir, la desregulación, el juego del monopoly, las finanzas y, digamos, la búsqueda del beneficio inmediato a corto plazo sin búsqueda de otro tipo de objetivos, ¿no? Efectivamente es así y creo que vinculándolo con la última crisis que hemos tenido hay que entenderlo también como la búsqueda del capital, de nuevas áreas de hacer negocio en un momento en donde los rendimientos de beneficios por parte del sector privado y de la inversión del capital no encontraba campos fáciles de inversión, pues hasta la propia deuda se convierte en un negocio, dicho de una manera. Es decir, durante unos años el conceder créditos como sea y de la forma que sea a riesgo total, sabiendo que no se van a pagar las consecuencias, que las íbamos a pagar todos, eso es lo que alimenta el último boom inmobiliario, que es
cuando uno lo ve despacio, yo he tenido que trabajar con ello, es de los mayores disparates que se pueden entender con dos dedos de frente. Raquel, ¿qué matizarías o qué apuntarías, además de lo ya dicho, como causas de esta situación en la que nos encontramos? Claro, habéis mencionado como 3 elementos, ¿no? Que ha sido como el modelo hegemónico neoliberal que favorecía la especulación, una administración permisiva o un poco a favor de esta tendencia y este sector de la construcción. Aquí sí que me gustaría hacer esa diferencia entre el sector de la construcción de la obra nueva, ha sido en España, desgraciadamente, con un carácter puramente especulativo, porque la vivienda en lugar de un derecho acaba siendo un bien de intercambio, una forma de obtener beneficio económico, frente al sector que ahora estamos intentando poner en marcha, que es el de la rehabilitación, cuyos intereses son exactamente lo contrario, porque lo que pretende es mejorar la vida de las personas que ya están. Lo fundamental es el bienestar en el interior de las viviendas, la accesibilidad y entonces me parece que es un cambio muy importante que ese sector, que siempre ha sido como el bastión del modelo económico global de España, de repente logremos transformar a toda esa gente, la mayoría expulsada al desempleo, a un nuevo sector que justamente se basa en los principios que yo mencionaba al principio de la ecología y del feminismo, ¿no? Creo que estamos en esa oportunidad, que estamos trabajando en eso. Con respecto al sector financiero, por supuesto, pues ahora solo tenemos una banca comercial, una banca privada. Y ya nos estamos encontrando con que eso es una barrera tremenda para un sector muy grande de la población que no tiene acceso a ese crédito y tienen que acometer obras y necesitan financiar ciertas operaciones que son imprescindibles para tener una mínima dignidad de vida, pero que se les cierran esas puertas. Entonces también nos vamos dando cuenta de que si la banca comercial, la banca privada no da respuesta, quizá tenemos que volver a buscar alguna manera de tener un sector financiero que responda a lo que debería hacer. Ignacio. Bueno, yo creo que ahora puede ser el momento de introducir la segunda variable en lo que hemos venido a llamar urbanismo y urbanismo depredador, que es el tema del territorio. El territorio visto desde la ciudad es ese espacio poco conocido por el cual pasan las infraestructuras y del cual vienen las lechugas, las verduras, las frutas y la leche y la carne, ¿no? Pero si tú ves la ciudad desde el territorio, te das cuenta que la ciudad no es ni mucho menos lo más importante. La ciudad es donde nos cobijamos los humanos, pero su subsistencia, su soporte y su sostenibilidad depende del territorio que le rodea. Eso de la ordenación del territorio es la gran asignatura pendiente que tenemos en este país. No se ha hecho nunca planeamiento territorial. Hay algunas comunidades, las más avanzadas, que han hecho directrices de ordenación del territorio, que está muy bien, pero precisamente los últimos años y la explosión de la burbuja ha hecho que todas esas experiencias se hayan ido al traste. Ayer se presentó un informe de 25 años de urbanización en España que analiza los cambios de suelo desde 1987 a 2011. Está muy bien porque en 1987 es el momento de una cierta recuperación después de la crisis primera de los años de la transición, y donde entramos en Europa y empiezan a ocurrir muchas cosas en este país. La dinámica se acelera. ¿Y qué conclusiones se salen de este informe? Porque se ha duplicado la superficie de suelo construida en España. Es decir, desde el Neolítico hasta 1987 se ha construido tanto como desde 1987 a 2011. Se ha construido tal cantidad que significaría, si toda la construcción se hubiera ordenado como una ciudad lineal, sería una ciudad que empezaría en La Junquera y terminaría en Ayamonte y que tendría 2 y pico kilómetros de ancha. O sea, 1.500 kilómetros de largo por 2 de ancho. Eso es lo que hemos construido en 25 años. Es francamente un disparate.
Luego pasaremos a ver los detalles de ese urbanismo depredador que habéis puesto en el título. Muchas gracias, Ignacio. Precisamente, hablando de informes que mencionaba Ignacio, tenemos una entrevista con motivo de la presentación del informe de la situación del mundo 2016 sobre ciudades sostenibles, del sueño a la acción, una entrevista que nuestros compañeros de audiovisuales han hecho a Gary Gardner, el director del World Watch Institute, que es quien elabora este informe. Tenemos una serie de cortes, vamos a coger el primero de ellos, que justo nos va a adentrar nos va a señalar todos estos temas que han tratado nuestros invitados sobre la situación de las ciudades y la ordenación de este territorio. Otra vez vamos a tener una ciudad más conectado, ¿no? Más integrado. Y eso quiere decir que, por ejemplo, vamos a tener espacios verdes en todas partes de la ciudad, no solamente en unos parques aislados, sino también en muchas partes, jardines, parques, ríos, la infraestructura verde que puede canalizar el agua de los pluviales va a ser verde también. Y de esa manera vamos a poder integrar todo las actividades de la ciudad con la naturaleza. Pero también vamos a integrar, por ejemplo, el transporte de una manera que nos sirve a nosotros, los ciudadanos. Una ciudad diseñada con el coche en el centro es una ciudad diseñado con el coche en el centro, es una ciudad fraccionada, ¿no? Con un buen sistema de transporte público, de tránsito público, un buen sistema de senderos o carriles de bicicletas, podemos tener una ciudad, una economía mucho más integrada en la ciudad. Bueno, ahí teníamos las palabras de Gary Gardner, que nos dejaba sobre la mesa un tema bastante interesante, como puede ser la integración de todos estos elementos que él mencionaba, la movilidad, el transporte, integrar la vida de las personas en las ciudades, como están construidas actualmente. ¿Cómo veis vosotros las posibilidades de un territorio más integrado como alternativa a toda esta situación catastrófica que hemos explicado anteriormente? Fernando. Yo creo que soluciones tenemos. El problema es quién manda. Es decir, y qué intereses tiene y qué lógicas impone el que manda, ¿no? Estamos hablando de la rehabilitación. Yo he estado trabajando durante los últimos 7 u 8 años con un grupo de muy buenos expertos sobre el tema de la rehabilitación y sabemos que es una cosa necesaria, posible y muy beneficiosa para el país. Es decir, hay propuestas de, por ejemplo, ambiciosas de rehabilitar 10 millones de viviendas al 2050, significaría inversiones importantes, con retornos importantes, con generación de empleo importantes, con reducción de impactos ambientales importantes, pero resulta que lo que no hay es promotores, lo que no hay es capital dispuesto a invertir en ese tema, y lo que está esperando el capital es volver al pasado, va a volver a hacer obra nueva e intentar montar otra operación, otra ola, digamos, especulativa de la vivienda. Por lo tanto, a mí me parece que, luego entramos si es preciso, y yo creo que es preciso entrar en los temas pero yo creo que hay que afirmar, no es que no tengamos soluciones, es que las lógicas dominantes, el liberalismo, etcétera, etcétera, es decir, nos llevan a inviabilidad fáctica de poderlas llevar a cabo. Yo creo que eso es mi opinión. Raquel, desde tu posición, sí, en el ayuntamiento, precisamente por eso, ¿cómo ves el papel de las instituciones, en este caso municipales, para una nueva reorganización? Claro, yo no puedo ser tan pesimista en el sentido de que evidentemente tenemos una barrera y las promotoras tradicionales no se van a transformar arreglemente en empresas que se dediquen a rehabilitar estos barrios más vulnerables y más necesitados, pues porque evidentemente el beneficio económico que van a obtener no es comparable. Pero desde las instituciones sí que podemos impulsarlo y nosotros hemos puesto en marcha el Plan Madre, que ya lleva 24 millones de euros, hay más de 12.000 vecinos familias de Madrid que lo han solicitado y que les vamos a ayudar a mejorar su vida, con una combinación entre presupuesto puro y duro municipal y la pequeña inversión privada, bueno, en la pequeña medida en la que pueden
estas familias. Pero no quería dejar pasar, recoger esta visión de la lectura del territorio, porque bueno, yo pertenezco a un grupo que se llama el Observatorio Crítico de la Energía, y hace 10 años organizamos unas jornadas en las que analizábamos desde ese punto de vista territorial y energético la Comunidad de Madrid. Hicimos un informe y la conclusión, que ahora todos ya podemos saber que iba a ser así, es que la Comunidad de Madrid es un sumidero de energía. Hacíamos esa broma en que más que la suma de todos es un sumidero de energía. Pero eso, si le damos la vuelta y tratamos de ver qué oportunidad supone, es que tenemos un margen de mejora muy grande, y ahora desde las instituciones pues sí que podemos tratar entre todos de construir un modelo alternativo que tiene que ver con los consumos energéticos, la manera de reducirlos. Ya que son tan altos, el margen para reducirlos es muy grande, tanto en movilidad como en edificación. Al final, en Madrid en concreto, el peso de la industria es muy bajo. Entonces, bueno... Sí, yo quería... Claro. Digamos, polemizar un poco. Vamos a ver, yo creo que tienes toda la razón del mundo, pero mientras tengamos la fiscalidad que tenemos, es que estas cosas es muy importante. Es decir, fíjate, en mi opinión, la principal labor de las instituciones en este momento no es tanto lo que pueden hacer, que deben hacerlo, cuando intentar cambiar... intentar cambiar las condiciones de gobernabilidad. Y yo te puedo decir que cuando hemos estudiado 10 millones al año 2050, creación de cientos de miles, es que esa es la escala de los retos que tenemos. Llegamos a la conclusión de que no hay dinero público suficiente, de que el dinero privado pide unos intereses y unos retornos en unos plazos determinados que son totalmente incompatibles. Luego eso nos lleva a decir, si realmente queremos abordar los problemas del país, tenemos que cambiar lógicas. Si queremos cambiar lógicas hay que tener instituciones, pero hay que tener instituciones no solamente para gastar bien el dinero público, hay que tener instituciones para cambiar las condiciones de gobernabilidad. Y yo creo que esto o lo tenemos claro, o yo me temo que el éxito electoral que ha tenido las candidaturas alternativas en este país van a hacer poco más que gestionar la escasez. Y yo soy muchísimo más ambicioso que eso, entre otras cosas porque creo que no nos podemos permitir una salida que no sea muy ambiciosa. Yo estoy un poco en la línea que plantea Fernando, pero sí que también querría resaltar que soluciones técnicas haylas. Y lo que pasa es que ha sido tan rentable el negocio inmobiliario que ha espantado a los capitales de otras muchas actividades que podían ser más eficientes. En la planificación de infraestructuras está bien estudiado eso. Cuando hay una construcción de infraestructuras mejora la productividad de todo el territorio, sobre todo cuando esas inversiones se dedican a resolver los cuellos de botella que tienen las redes de transporte. Lo que pasa es que en este país, además de hacer eso, pues es un poco como el dicho ese castellano: cuando el tonto coge la linde, se acaba la linde y sigue el tonto. Y bueno, pues unas líneas de alta velocidad Madrid-Sevilla fue un gran éxito, pero España no tiene riqueza para permitirse líneas de alta velocidad a todas las capitales de provincias. Y entonces, la subasta democrática de los partidos de ver quién ofrece más nos ha llevado a tener la red de alta velocidad más grande del mundo. Y eso no se lo puede permitir este país. No somos tan ricos. Sin embargo, no se hace esfuerzos en otras mejoras que pueden ser mucho más eficientes. Estoy pensando, por ejemplo, en el tema de transporte, hablar de la gestión de la demanda. La iniciativa privada se está inventando. Lo de los taxis estos nuevos, lo de los coches de alquiler, son iniciativas que están precisamente siguiendo la demanda y dándole soluciones a la demanda mucho más barato. Sin embargo, todavía las administraciones están pensando en operaciones siempre de oferta, no de gestión de la demanda. Es decir, hacer más kilómetros de autopista, hacer una nueva radial en Madrid, es decir, seguir en el disparate. Hay muchas posibilidades de mejorar con los dineros que nosotros tenemos. España ya no es un país pobre. Sí somos capaces de aplicar las nuevas tecnologías a resolver los problemas de la gente. Hasta ahora se ha estado
utilizando los presupuestos para resolver los problemas de las empresas, para poner en la cartera de pedidos de nuestras grandes constructoras unas cantidades al año desorbitadas. Y sin embargo, todavía la gestión del tráfico, la gestión de la contaminación, todas las medidas de tecnología, de alta tecnología, pero de bajo impacto, tenemos inéditos aquí. Precisamente esa cuestión, Raquel, te quería preguntar, porque ante esa cantidad ingente de necesidades económicas estructurales, podríamos decir, de nuestro país, en concreto vamos a hablar de la ciudad de Madrid, ¿cómo conjugar esa pugna de intereses entre el sector privado, que muchas veces ejerce de dinamizador o de impulsor de ciertas actividades, y las instituciones municipales, que también deberían ser ese dinamizador, ese impulsor de otro tipo de actividades, bajo otra lógica que no sea la lógica de la rentabilidad sobre la que actúan estos agentes privados? Bueno, voy a retomar un momento el tema de la fiscalidad, porque me parece clave y en concreto en el tema específico de la rehabilitación, la fiscalidad requiere una revisión profunda. Y estamos, de hecho, el pleno del ayuntamiento de hoy, o de ayer, hemos lanzado una iniciativa para instar precisamente al Ministerio de Hacienda a que se haga una revisión en este sentido, para que los presupuestos municipales que ahora estamos dándoles a los vecinos no acaben en Hacienda, que es una cosa que no tiene sentido. Estamos planteando una exención y confiamos en que pueda entrar para que ya en el ejercicio 2017, en el IRPF, pues logremos que esté exenta. Pero retomando tu pregunta, lo que nosotros pensamos es que lo que ahora tenemos que hacer es precisamente construir colectivamente una alternativa a ese modelo. Y aunque eso será una construcción que no va a llegar de forma inmediata, lo que sí tenemos claro es que nos tendremos que basar por lo menos en 3 principios. El primero es la defensa de la legalidad, porque podemos estar más o menos convencidos de la bondad de las leyes que tenemos, pero lo que sí es cierto es que al final es el bastión de los débiles, ¿no? Al final es lo que nos hace iguales y el instrumento que tenemos para defendernos de otro tipo de presiones, como hemos hecho, por ejemplo, con el edificio España. No puede ser que los madrileños repleguemos ante cualquier presión y vayamos a modificar las leyes como se ha hecho para otras operaciones anteriormente. Además de la legalidad, otra cosa con la que también creo que nos podemos defender es con el urbanismo concertado previo. Cuando digo urbanismo concertado es como este urbanismo que evita la judicialización de todos los procesos. Hoy en día en Madrid cualquier instrumento de planeamiento acaba en los juzgados. Y entonces, en lugar de ser los agentes involucrados los que podamos ir avanzando y resolviendo los problemas de la ciudad, acaban siendo los tribunales quienes dictaminan, lo cual no tiene mucho sentido, retrasa los procesos y los puede acabar pervirtiendo. Un ejemplo de este urbanismo concertado es el de Mau Calderón, en el que nos hemos sentado con todos los agentes implicados, con los económicos, con los vecinos, con los ecologistas. Hemos llegado a una solución de consenso en la que todo el mundo puede estar de acuerdo y ahora iniciaremos una tramitación administrativa que esperamos que no se vea detenida como se han visto otras detenidas. Y el tercer pilar, y ya te dejo, es justo la recuperación de la iniciativa pública. En los instrumentos de urbanismo siempre existe esa posibilidad de hacer mediante iniciativa pública o mediante iniciativa privada. Nosotros pensamos que la iniciativa pública tiene la virtud de evitar situaciones pues, como la que se ha dado en el Paseo de la Dirección, que aquello después de 10 años en el que una empresa privada estaba intentando darle solución está como la franja de Gaza. O también nos sirve la iniciativa pública para desatascar situaciones como la de la zona de Chamartín con el proyecto de Madrid Puerta Norte que hemos puesto sobre la mesa y que a través de una iniciativa pública pues vamos a poder resolver esa brecha que está en medio de la ciudad y que lleva 23 años parada. Pero a mí me parece que no sois consecuente con una realidad que tenemos encima, y es que estáis planteando siempre el urbanismo de nueva construcción. La apelación a la rehabilitación está muy bien, pero es que nadie parece en este país que quiera darse cuenta de que tenemos infraestructuras de sobra, viviendas de sobra, todo lo que han sido las herramientas tradicionales de transformación de la ciudad se han agotado hasta unos límites que no va a poderse repetir esos procesos hasta dentro de muchos años. El gran motor del desarrollo que hay, de esa gran burbuja que hemos sufrido, es que en España durante más de una década ha sido receptora de migrantes. Desde 1910 España ha entrado entre el 2010, España se ha invertido esa tendencia. El 10, el 11 y el 12
España ha perdido población y la recuperación va a unos ritmos del 0,2%. Es decir, el urbanismo nuevo, el urbanismo al que estamos acostumbrados de hacer nueva ciudad, es un urbanismo del pasado, al menos que se inviertan las tendencias migratorias. La tasa de envejecimiento de España, los índices de natalidad de España nos dicen que tenemos viviendas para mucha más de la gente a que ahora vivimos. Es decir, tenemos 25 millones de viviendas actuales y hay 18 millones de hogares, 18 y pico, 19. Y en esas cuentas de que tenemos 25 millones de viviendas no se están contando las viviendas que quedaron colgadas en la bolsa de la crisis. Es decir, lo que estaba construyéndose en 2011 no está contabilizado. El último censo de vivienda que tenemos son de 2011 y eso da 25 millones de viviendas. Hay estimaciones de que hay por lo menos otros 3 o 4 millones de viviendas que estaban en proceso en 2011. No tiene sentido que esos procesos los culminemos todos. O sea, no es solamente que haya que repensar y disminuir la Operación Chamartín, es que la Operación Chamartín no la necesitamos para nada. Fernando, no la necesitamos para nada. Asentabas al principio de la intervención de Ignacio, ¿qué te parece esto último? No, yo estoy totalmente de acuerdo. Es decir, vamos a ver. Necesitamos un nuevo marco legal, necesitamos un nuevo relato, necesitamos nuevas propuestas. Es decir, yo estoy convencido que estamos en un cambio de época. Y que además, esta mañana oía por la radio, estamos en un auténtico disparate. Yo, perdóname, pero o somos conscientes que estamos en un disparate o como queramos construir sobre este disparate nos vamos a pegar una gran bofetada. Esta mañana oía por la radio el dato de que las transacciones financieras en el último año, solo en transacciones financieras, el valor me parece que está en 9.700 billones con B de dólares anuales. A la vez, hoy, tener un empleo no significa que vayas a poder tener una vida digna. Es decir, aquí hay unas distorsiones. No es riqueza lo que falta. No son recursos económicos lo que falta. Hay por otra vez, amplísimas necesidades de transformación. Voy a hablar del tema ecológico. Es decir, estamos abocados, lo sabemos todos, estamos abocados a una auténtica desestabilización civilizatoria desde el punto de vista ecológico, que requiere profundísimas transformaciones, que requieren muchísimas inversiones, y ahí voy a conectar con lo que dice Ignacio. Ignacio, yo sí creo que el Ayuntamiento, y en eso, yo creo que el Ayuntamiento no está pensando en hacer obra nueva, no creo que lo esté pensando. Es cierto que hay mucha vivienda, pero también es cierto que hay mucha vivienda ineficiente, por ejemplo, energéticamente ineficiente. Es que es impensable abordar el tema del cambio climático y el ahorro energético sin abordar, pero hablando de millones de viviendas en el país, y eso significa mover dinero. Pero ese dinero, querida Raquel, no está en nuestras manos. No podemos poner las condiciones y nos estamos jugando la vida, digo, en términos de humanidad, en términos de cambio ecológico y de crisis. Es decir, tenemos que hacer nuevas leyes, querida amiga, es decir, y tenemos que disponer con todo el, digamos, el respaldo democrático, pero tenemos que estar en condiciones de poder manejar en favor de la humanidad inmensos recursos que hoy están en manos privadas, que no están pensando ni en la humanidad, sino en hacer más dinero de forma ilimitada. Perdona que os interrumpa en este momento, porque es que justo lo que hemos comentado me da pie para introducir el segundo vídeo, el segundo corte de la entrevista a Gary Gardner, donde nos habla de este margen de actuación y de estas posibilidades que tenemos ante la situación. Vamos con ello. No estamos perdidos. Lo interesante es que los edificios y el transporte tienen una gran parte de la energía que consumimos en las ciudades. Así que para empezar, si enfocamos en las edificaciones y el transporte, en cómo podemos cambiar esos dos sistemas, que vamos a hacer muchos pasos hacia una ciudad sostenible. Así que sí, hay cosas que podemos hacer. Raquel, por alusiones.
Pues sí, además es que recojo justo lo que se mencionaba en este corte. Nosotros cuando llegamos al ayuntamiento lo primero que hicimos fue un estudio con una serie de indicadores urbanísticos de vulnerabilidad. Porque necesitábamos tener un diagnóstico de cómo estaba nuestra ciudad desde ese punto de vista, de la obsolescencia de la edificación, de sus condiciones de eficiencia energética o más bien de ineficiencia, de accesibilidad, pero sobre todo de cómo estaba la población a nivel de estudios, el nivel de la edad avanzada. Ese primer diagnóstico nos arrojó una serie de barrios, 112 barrios, que es el 38% de la población de Madrid, 1.300.000 habitantes, que están en situación de vulnerabilidad. Esto lo hicimos con unos datos del censo de 2015. Ese mismo estudio, con datos de 6 años antes, con el censo de 2009, abarcaba una población del 25%. Con lo cual, el diagnóstico este que ya teníamos de entrada de que Madrid es una de las ciudades más desiguales de Europa, no solo se vio confirmado por los datos, sino que se agravó, sino que lo que vimos es que estaba en aumento, que esa vulnerabilidad aumentaba y esa desigualdad aumentaba. Por lo tanto, dentro de nuestro modelo de ciudad, y creo que los dos estaréis de acuerdo conmigo, la prioridad está justamente en la ciudad existente, porque ese es el campo de acción para mejorar la vida de la gente. Nos sobran viviendas porque no está creciendo la población de Madrid apenas, ha terminado el flujo migratorio, no tenemos hijos, y entonces en esta actuación sobre la ciudad existente, pues creemos que debemos ir trabajando como a diversas escalas. El Plan Madre, que es el plan de rehabilitación, lo que pretende es mejorar las viviendas, las casas de la gente para que tengan una vida más digna. Y por supuesto, además de esa mejora como para el individuo, tiene una mejora para el conjunto de la sociedad, pues porque reducimos emisiones, porque reducimos gastos sanitarios, porque creamos empleo, aumentan las cotizaciones, en fin, es todo un ciclo económico que al final nos beneficia a todos. Pero es que además una ciudad menos desigual va a ser una ciudad más segura. Va a ser una ciudad más atractiva para otro tipo de negocios y para el conjunto. Entonces, en este relato que hablo como de las escalas y del trabajo dentro de la ciudad existente, no es solo, el lema del Plan Madre es recupera tu casa, recupera tu barrio, recupera nuestra ciudad. Y tiene que ver con eso, con la vivienda, pero también con los planes de barrio que vamos a presentar ahora en marzo, en las que tratamos de dotar a todos los barrios periféricos de una identidad, reforzar su centralidad y reforzar un poco toda esa vida y dejar de hacer que esto, que aquí donde estamos en plena Gran Vía, se convierta en lo que es, en este infierno de gente que parece que la única actividad se da aquí, y tratar de, bueno, pues eso, de reforzar esas colectividades y esos pequeños grupos de gente que en el fondo es una de nuestras intenciones. Y al final lo que conseguiremos es una ciudad, pues eso, más equilibrada, más sostenible y más cohesionada. Yo no quiero chafarte tu optimismo, además soy partidario del optimismo. Hombre, y soy, desde luego esto no es un plan a 3 años, esto es un plan a 20 años, ¿no? Pero como tenemos que ser conscientes de esa realidad tan desastrosa de la cual partimos. Y hay que pensar en muchas más cosas que lo que es el urbanismo. Sí, para mí, uno de los cambios drásticos que tendremos que lidiar al futuro es que un 30% de la población está amenazada por la pobreza. Cualquier persona que está amenazada por la pobreza no puede acceder a una vivienda, no va a poder afrontar la rehabilitación. Y entonces, el problema del alojamiento, creo que ya llega el momento de plantearlo fuera del modelo de un hogar, una vivienda. El problema del alojamiento, para mucha gente, es un problema de no estar en la calle, es un problema de pisos colectivos, es un problema de edificios en donde los servicios sean comunes, es un problema de unos cambios de tipología que no se están abordando, que venimos todavía con esto de la rehabilitación, que me encanta, yo me he dedicado varios años a la rehabilitación, pero hay que saber que la rehabilitación no les sirve para los que están en alquiler. El propietario de una vivienda en alquiler no está incentivado en la rehabilitación si no puede subir la renta. Y ahí los derechos de un inquilino en riesgo de pobreza pueden estar muy amenazados si no se pone una política de apoyo detrás. Y creo que estos nuevos retos están todavía bastante lejos de las políticas urbanísticas que se están haciendo en estos momentos en España.
tendremos que ser mucho más radicales, y no radical en el sentido político de ir a soluciones, sino de ir de verdad, que el urbanismo que venimos haciendo ha dejado fuera al 30% de la población de este país, y en este país sobran. Yo tengo publicado en público un análisis sobre la vivienda y me salen entre 5 y 7 millones de viviendas vacías, sin contar la segunda residencia, con 5 millones y pico, aunque ya he sido yo un poco optimista, no, pero estoy convencido de que eso es lo que hay, las cifras que hay, sobre los 7 millones de viviendas vacías. Este país tiene que hacer algo, porque hay un 30% de los hogares, que es un 30% de 19 millones, son casi 6. Y casi 6 millones de hogares que van a tener, y tienen ya, y van a tener en el futuro problemas con el alojamiento. Estamos viendo los casos dramáticos de pobreza energética. En fin, creo que tenemos que hacer un cambio bastante fuerte en la tradición del urbanismo de España, porque por este camino no tenemos soluciones para la gente. Fernando, sí, justo sobre este tema está hablando Ignacio, muchos tipos de desigualdad, no solo económica, sino también podríamos llamarla espacial, en las que al final se acaban conformando ciudades para ricos, ciudades para pobres. Sobre este tema, ¿qué tendrías que decirnos? Yo quería decir una cosa muy elemental. Una sociedad precaria no puede tener una ciudad que no sea precaria. Aquí hablamos demasiado de ciudades, yo quiero hablar de gente, de personas y de la sociedad. Es decir, estamos en una situación que puede ser estructural por cómo van las cosas, si no las cambiamos, donde un tercio de la población, los más desfavorecidos, están fuera de juego, tienen dificultades en términos de pobreza, dicho de alguna manera, y donde sectores muy importantes, como los mayores o los parados de larga duración, como las mujeres y los jóvenes, no encuentran salida razonable. Es decir, y ese es el problema. Es decir, no vamos a tener una ciudad, no hay recursos públicos suficientes para que mientras la sociedad tenga estos desequilibrios, mientras haya estas desigualdades, mientras la riqueza, el 50% de la riqueza del mundo esté en manos del 1% de la población y el 80% en manos del 8%, no vamos a poder tener ciudades en condiciones. Y por lo tanto, tenemos que ser conscientes de que tenemos que hacer lo que podamos, no me cabe la más mínima duda. En ese sentido, mi mayor apoyo a las iniciativas del Ayuntamiento. Pero a la vez tenemos que ser conscientes que si no cambiamos las reglas del juego, si no cambiamos los intereses, si no cambiamos la gobernanza, si no cambiamos la disponibilidad de recursos que existen solamente en el mundo, difícilmente vamos a tener una sociedad sana, difícilmente vamos a tener unas ciudades en condiciones. Raquel, en estas sociedades sanas, la ciudad del futuro, ¿cómo la deberíamos plantear? A ver, bueno, yo quería también retomar un poco estas alusiones. El hecho de que nosotros compartamos el diagnóstico de que la sociedad no es, por supuesto, la que queremos y estamos intentando trabajar para estar en la posición que nos permita mejorarla, pensamos que eso no nos debe paralizar y ir pudiendo poner en marcha este tipo de iniciativas. Con respecto a la vivienda que mencionabas antes, claro, ¿qué pasa en Madrid? Que no tenemos vivienda pública. La poquísima que teníamos, que era un 2%, se la vendieron a los fondos buitres 3 meses antes de que entrásemos al gobierno municipal. Es que entonces, pues, ¿qué estamos haciendo ahora? Empezar a comprar vivienda, toda esa vivienda vacía. Estamos empezando a comprar con programas de compra pausada para no calentar el mercado, en fin, con responsabilidad, lo que al final debemos hacer. También vamos a construir vivienda nueva y vamos a poner nuestra aspiración, que es, pues como decía antes, en 15 o 20 años tener un 20 o un 30% de vivienda pública en alquiler, como ocurre en otras ciudades de Europa, que sirva para regular el mercado. Toda la vivienda no va a ser pública, pero si lográsemos tener un parque con una mínima entidad, pues lograríamos influir en esos precios y poder dotar del servicio básico a quien no la tiene. Es una cosa también elemental. Con respecto a la pregunta que me hacías de ciudades del futuro, bueno, nosotros hemos puesto en marcha como un par de iniciativas que tienen que ver con la renaturalización. Lo que yo mencionaba al principio del ecologismo estructural, a veces se centra el ecologismo muy fundamentalmente en el cambio climático, en la reducción de las emisiones. Pero también hay otros recursos que también son limitados, como es el suelo, del que hemos hablado, pero también los materiales y el agua. Y esa es otro de los argumentos que nos hace defender con tanta intensidad la rehabilitación. Entonces, en una ciudad del futuro,
La movilidad tendrá que cambiar necesariamente. Hemos hecho un plan de calidad del aire porque, al margen de las emisiones y del cambio climático y del incremento de la temperatura, está la cuestión de la salud. Y ya hemos empezado a vivir algunas alertas de salud y entonces tenemos un protocolo que va a empezar a paliar eso. Y luego la otra cuestión fundamental es la necesidad de una regeneración integral, donde además de los espacios públicos de los que hemos hablado, de los edificios de los que hemos hablado, también es muy importante activar las economías locales. Cuando yo hablaba de esta cosa de que todo el mundo viene aquí al centro de Madrid a hacer todas sus compras y su vida, no solo es que nos haga depender mucho más del transporte público o motorizado, porque en Madrid las distancias son tan grandes que no hacen posible otra alternativa. Necesitamos volver a coser toda esa ciudad y por eso yo también sigo defendiendo el proyecto de Madrid Puerta Norte, porque me parece que esos barrios cercanos de Fuencarral y de Begoña se merecen un tejido que los cosa, que los una, que los dote de las dotaciones que no tienen, de los parques. Y aquí, respecto también a la ciudad del futuro, me parece que lo que tenemos que hacer es retomar esos principios del urbanismo feminista. Y uno de los principios fundamentales es la necesidad de hacer una ciudad continua y segura. Y esto tiene relación con esas infraestructuras que parece que nos atraviesan, ¿no?, y que nos dividen los barrios y que nos hacen que sea imposible cruzar de unos lugares a otros de forma peatonal. Y entonces ese a mí me parece como el reto a futuro fundamental. Conseguir que se puedan hacer recorridos peatonales seguros y accesibles de unos barrios a otros y rompamos esas barreras que ahora hay. Muy bien, bueno, pues tenemos que ir terminando, se han quedado un montón de temas sobre la mesa. Os voy a pedir una última ronda, rápida si puede ser, en orden inverso, los que quedan por intervenir. Empezamos por Ignacio, continúa Fernando y termina Raquel. Bueno, yo vuelvo otra vez al tema que a mí me parece que está más abandonado, que es la ordenación del territorio. Para mí, las ciudades del futuro son aquellas que sean capaces de poner en valor el territorio. Es una desgracia, pero todo este gran desarrollo que ha sufrido Madrid en estos tiempos lleva consecuencias muy negativas para el territorio. La actividad agraria en la Comunidad de Madrid no llega al 2,5% de la actividad del PIB regional, pero es que nos llegan al 0,25% del empleo regional. Los mejores suelos donde se podía hacer una agricultura ecológica que gozara de las ventajas de la proximidad al consumo, aquí están todas abandonadas, o una gran parte. Las Vegas de Madrid, territorio, es característico por sus ríos y sus vegas. Pues las Vegas de Madrid están cultivándose con agricultura extensiva que no da empleo. Y entonces todo eso hay que invertirlo. Yo, si no empieza por la recuperación del territorio, pongo en duda que la ciudad se pueda recuperar. Muy bien, muchas gracias. Fernando, ¿tu última intervención? Sí, vamos a ver, yo a un momento he dicho que estoy convencido que vivimos un cambio de época, que esto exige grandes transformaciones, se están produciendo en una u otra dirección, buenas o malas o regulares. Vivimos en medio de una gran incertidumbre y yo estoy convencido de que lo que vaya a ser el futuro en gran medida va a estar determinado por las decisiones que se tomen en las ciudades y por las ciudadanías. Ahí es donde creo que, además, si quiero que quede claro, es decir, además de apoyar el trabajo que se está haciendo en los ayuntamientos, que me parece que tiene un mérito extraordinario por gente que ha llegado a hacerse cargo de una ciudad tan compleja como Madrid, con muy poca experiencia, con muchísima ilusión, mucha voluntad, mucho trabajo, y lo están haciendo desde ese punto de vista también. Yo creo que es que los tiempos nos exigen algo más, y yo le pediría a estos ayuntamientos que tienen que ofrecernos un relato nuevo de esperanza y ilusión, un relato estratégico, y que tienen que ofrecernos propuestas de ciudad a 10 y 20 años donde realmente podamos creer que sea un sitio hacia el que avanzar, a pesar de que las transformaciones que hay que hacer desborden las que en este momento se están haciendo. Muchas gracias. Raquel, un último minuto, por favor. Bueno, nosotros, compartiendo todo este diagnóstico de la situación de tanto desequilibrio y del modelo que está agotado, estamos trabajando en un nuevo modelo de ciudad, pero siento disentir con Fernando en que no creo que lo debamos construir los que estamos ahora mismo como responsables del ayuntamiento. Creo que es un relato que lo construiremos entre todos y que será una construcción colectiva. No tendría sentido que lo hiciesen, que fuese de otra manera.
Al mismo tiempo, creo que con las iniciativas que ya estamos poniendo en marcha, con las que he mencionado, del Plan Madre, del proyecto de Madrid Puerta Norte, estamos demostrando que otro urbanismo es posible y que ya está en la calle. Y además estamos trabajando con la confianza de ver que hay otros lugares en los que están aplicando este tipo de medidas, como están haciendo los compañeros de Barcelona. Y también estamos viendo que esa confianza y ese interés también tiene un reflejo a nivel internacional. Y ahora mismo se ha celebrado la Asamblea de Quito de Hábitat 3 y los gobiernos locales estamos muchos trabajando en esta dirección. Bueno, muchas gracias a los tres invitados. La verdad es que es un tema apasionante, se nos han quedado muchos flecos abiertos, alguna discrepancia incluso, pero lo tenemos que dejar aquí. No queremos dejar pasar la oportunidad de recomendar un libro, como solemos hacer todos los programas. En este caso, recomendamos precisamente el informe del World Watch Institute, como os he hablado antes, de ciudades sostenibles, del sueño a la acción, editado para España por FUEM y por Ícara Editorial. Y nada, emplazaros al siguiente programa, que trataremos el tema de los salarios dentro de 2 semanas. Aquí, como siempre, en ECO. Muchas gracias.